Bienvenidos a Charlando en 360. El día de hoy tenemos un capítulo especial, pues nos acompaña Óscar Macías Romo. Él es originario de Aguascalientes y el día de hoy tiene gafete internacional, aquel gafete que le permite a todo árbitro poder salir al extranjero a arbitrar. El día de hoy nos contará sus vivencias, sus experiencias, sobre todo el cómo fue forjando poco a poco para poder llegar a ser lo que es hoy en día, que es un referente, sobre todo para la localidad de Aguascalientes, que muchos árbitros se ven reflejados en él. Acompáñanos, pues Alex Ayala nos trae una entrevista completísima, una charla que la verdad vale la pena para conocer más allá de Óscar Macías. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que estén viendo este programa. Yo soy Alex Ayala, ex árbitro asistente internacional mexicano. Bienvenidos a un capítulo más de Charlando en 360. Sí, Charlando en 360, donde platicamos con deportistas. Porque ya habrán visto en nuestro canal, Charlando por Aguascalientes, donde platicamos con las candidatas a gobernadoras en Aguascalientes. Pero hoy toca Charlando en 360 y hoy tenemos hecho en Aguascalientes. Uno de los dos árbitros internacionales que son hoy referente de nuestro estado. Es el más longevo de la delegación de Aguascalientes. Dice un comentarista deportivo, el del peinado inteligente. Desde las ligas amateur hasta el internacional. Y hoy tenemos aquí a Óscar Macías Romo, mejor conocido como el Bala. Óscar Macías. Alejandro, qué gusto saludarte. ¿Cómo andas? ¿Todo bien o qué? Todo muy bien, todo Gracias genial. por venir desde tan lejos hasta acá con nosotros a grabar. La verdad que valoro mucho el esfuerzo que hiciste para 3 minutos de tu casa para Sobre acá. Sobre todo de eso, me tardo más en prender el carro y salir. Está aquí con nosotros. Quiero comenzar, Óscar, con una pregunta seria, porque normalmente en las entrevistas vamos de serio al desmadre. Como siempre nos llevamos serio. Pero hoy quiero ser muy formal. Y abogo a tu buen criterio para contestar y a tu honestidad. ¿Por qué el Bala, güey? O sea, ¿por qué ese pinche apodo? El Bala, antes que nada, un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por vernos, por estar presentes. El Bala aparece en un partido de primera A, ahora expansión, estando yo de cuarto árbitro. O sea, ni siquiera arbitrando. No, el árbitro era el Doc, conocido como el Doc, Pérez Durán, que es doctor. Él era el árbitro de una semifinal. O sea, sí estudió. Él sí estudió, dice. O al menos no he visto el récord de cuántos se han muerto. Dicen que se le mueren de caspa. Y estaba él de árbitro y hay una acción en donde reclama un entrenador. Yo estaba sentado. Antes la instrucción de todos los cuartos árbitros, si recuerdas, era estar sentado y cada que hacías algo para impactar tenías que salir caminando o corriendo. Y en ese momento, una de mis cualidades arbitrales siempre ha sido la velocidad. Salgo corriendo a decirle al entrenador que guarde compostura. Y en la tribuna nuestro asesor era el profe Yamazaki, que en paz descanse. El profe Arturo Yamazaki. Exacto. Entonces, según cuenta Santander, que bien lo tuviste aquí contigo, sí. Cuenta Santander que se ve nada más la cabeza así rápido y que dice, tiene cabeza de bala. Dice, salió como Bala. Yeah. Y estaba Santander y otra persona ahí que pone los apodos en el arbitraje. No, ¿también estaba Gerardo Martínez? También estaba el delegado de Guanajuato. Y dice, y tiene cabeza de bala. Entonces el apodo real es cabeza de bala y con el paso del tiempo se fue quedando la bala y ya. Pero en realidad entonces lo pone el profe Yamazaki. El profe Yamazaki. Y lo adereza Gerardo Martínez. Y lo difunde Santander. Bueno, es que también si algo quiere que se entere hay que decirle a Santander. Fue la combinación idónea para un buen apodo que ahora todo el mundo me conoce así. O sea, viene el otro apodo que bien dices tú en algún programa de televisión, pero todo el mundo me conoce como la Bala. Sí, como el Bala. Ahí Cristian Martinoli te pone el apodo de el del peinado inteligente, sí. Porque él se peina porque igual. Se peina así. ¿No? Ajá, si no dijera eso, ¿no? Así es. Si fueras calvo, diría Luis García, entonces no sé. Sí, entonces después ya se opta por usarlo, incluso con imágenes, cosas así, que
que la gente nos Y si ubica. fueras gordito, entonces Paco Chacón diría y del peso inteligente. No, no ok, sé, entonces no. No, hay que recordar que Chacón se retiró en muy buena forma. Sí, pero hace mucho, ¿no? Sí. ¿Hace cuántos kilos se retiró Chacón? De hecho, yo tuve la fortuna de estar en su último partido de cuarto árbitro con él, en una liguilla, en León. Ya, sí, cuando dice que... Bueno, ok. Sí. Oye, vale, a ver, ¿cómo empiezas tú a arbitrar y por qué te metes en este desmadre que no es nada fácil? Yo empiezo a arbitrar como prácticamente empezamos el gran porcentaje de árbitros por cuestión monetaria. Sin embargo, en realidad el punto es porque era cuando yo empezaba a andar con mi ahora esposa Erika, a la que la mandamos saludar muy, muy fuerte y agradecerle todo lo que ha estado siempre conmigo en esta carrera tan bonita, pero sacrificada. Porque con ella, noviazgo Todo. y casorio, Todo. y llevamos 65 años casado. Sí, acabamos de cumplir el mes pasado 20 años de casado, 18 años de casado, más 5 de novios, más lo que anduvimos regando, ya estamos ahí cerca de 23 años por ahí. Ay, cabrón. De 23, 24, 25 años por ahí. Pues sí te ha aguantado bastantito, Sí. ¿eh? Entonces, una vez íbamos caminando por donde ella vivía, donde íbamos a planchar, y ahora ya no dicen así. Planchar Es en echar Aguascalientes es echar reja, es ir a echar novio. Sí. Eso es, en Aguascalientes se dice, vamos a planchar. Vamos a planchar. Íbamos caminando por la calle y había de esos puestecitos que antes se daba mucho, mesitas donde te ponían vasitos a granel, que agarrabas y ¿cuántos agarraste? Pues 5, bueno, pues son 10 centavos. Okay. Y Erika me pide unos huevitos de esos blancos que te pintaban la mano, pues no tenía ni para eso. En ese entonces... ¿Pero cuántos años tenías? 20 años. 20 años. 20 años. No, ya no seas huevón, güey, ya tenías que producir. Yo subí al profesional a los 21 años, iba a cumplir 21 años, 19, 20 años tenía. Fue en el 2000, tenía 19, iba a cumplir 19 años. Y no había para invitar a la novia No a había un gustito. ni para unos huevitos de dulce. Entonces empiezo a arbitrar... ¿Pero por qué árbitro? ¿Por qué no dijiste, pues me voy a meter a trabajar en la coca y me voy a repartidor? Nosotros jugábamos en una liga que se llamaba Pirules, y ahí empezó mi hermano a ser árbitro. Uh-huh. Él ya era profesional, estuvo activo junto contigo. Él ya era profesional y me invitaba, y yo no sabía hasta qué alcance era, o también no sabías que había un aspecto de edades en las que tenías que subir a ciertas edades para ir subiendo y lograr grandes cosas. Y yo siempre decía, no, yo hasta que termine mi licenciatura, o hasta que termine mi ingeniería, porque en ese entonces estaba estudiando mi ingeniería, acaba de entrar a la ingeniería. Y yo decía, hasta que termine, o sea, 5 años después. Se da ese caso, empiezo a arbitrar infantiles, me acuerdo muy muy bien, marzo del 2000, empiezo a arbitrar, no recuerdo el día, empiezo a infantiles donde los niños no te dicen nada porque tenían 6 años, 5 años, los que te dicen son los papás. Los papás. Ay, Dios. Pero pues te da para los dulces, te da para el lonche de la universidad. Bueno, y hasta para ir al cine. Exacto. Ya cuando empiezas a arbitrar un poquito más. Y llevar a la novia entonces. Y de ahí se da. Y los que hemos estado en esta bonita profesión sabemos que cuando pones un pie, no lo sacas, metes el otro. Ya no sales. Ya no puedes, sales. No puedes salir. Si es un vicio esto, es un vicio. Tú sí. te metes al arbitraje y ya no te sales o te sacan. Sí. Pero solito no sales. Yo creo que todos los árbitros en su carrera arbitral, hablando de los profesionales sin menospreciar al amateur, pero hablando de los profesionales con los que más contacto tengo, todos alguna vez hemos pensado en aventar la toalla. Y en la reunión, como estuvimos platicando ahorita, dices, yo ya me voy, y llegas a tu cama y te acuerdas y dices, ay, loco. ¿qué dije? O sea, no manches. No, ya no vuelvo a tomar eso porque ando diciendo puros idioteces. Sí, exacto, pero yo sigo arbitrando. Sí. Y así empiezo después a arbitrar juveniles, libres, viene la invitación tuya a estar en el profesional, que yo creo que es un tema que vamos a tocar ahorita, ¿no? Sí. No sé, me imagino que va a salir ese tema. Y de ahí ya empieza el profesional, me va bien, la verdad es que creo que he tenido una buena carrera, como todo, altibajos, pero entonces tú empezaste a arbitrar entonces por necesidad y por llevar a Erika al cine y a comprarle unos huevitos. Exacto. Oh, que ahora ya no me pide unos huevitos. Y ahorita ya pide más cosas. Y ahorita me pide la despensa, la colegiatura de los niños. Exactamente. Y te empieza a gustar, empiezas a arbitrar ya con conocimiento de causa, o en qué momento empiezas a decir,
no, sabes que sí tengo que estudiarle porque si no está de la patada. Yo creo que cuando yo llego al profesional, ¿Hasta ahí empezaste a estudiar? A estudiar, yo creo que sí. O sea, sí sabía porque con Jorge, con mi hermano, platicaba y lo tenía pues ahí en la casa y él ya estaba en varias cosas, en varias cosas del profesional y tenía el librito, pero más bien era como tipo empírico, o sea, no agarraba el libro. Y cuando llego a entrenar a la delegación, que en aquel entonces era grupo de apoyo todavía, aquí en Aguascalientes, pues ves lo que platican los demás y dices, espérame. Esto no me lo sabía. No, y pues yo también quiero juntarme en la bolita de 8, porque en aquel entonces éramos 8. A mí me decían el apodo original era el 9. Exactamente. Porque era el número 9. Sí, cierto. Y otra cosa, ¿no? Después, que creo que no se puede platicar. El apodo inicial era el 9, porque eras el 9 del 9, grupo. así es. Éramos 8 cuando tú llegas, Sí. se convierte en el 9 y empezamos a decirte, eres el número 9. Y ese apodo aparece en la primera convención que yo voy. Que ni siquiera iba como invitado real, iba porque yo venía regresando a unas Olimpiadas y me invitan a ir a la convención. Sí, ya me acuerdo. Y en el camino de aquí a la convención que fue en Acapulco, era una guerra en la camioneta de bromas y ahí salió el apodo. Exactamente. Y tú llegas al profesional en el 2002. 2002 yo subo al profesional. Después de un torneo de que fuiste en una Olimpiada. Tengo que contar la historia real, a lo mejor no te acuerdas bien de lujo de detalle, yo sí, porque recuerdo que fue un engaño. Me invitas tú y Jorge a un torneo en San Luis, de famosa conocida línea telefónica que existía en aquel entonces. Me invitan a San Luis Potosí y cuando regreso me dicen, ni siquiera desempaques, te vas a unas Olimpiadas a Colima. Sin yo saber que si te iba bien en las Olimpiadas de Colima, te daba prácticamente el pase al profesional porque estaba el profe Max, el Max Couret, y él te veía ahí y te decía, te quiero en tercera división el siguiente mes. Entonces me va bien, arbitro el tercer lugar en Colima. En Colima, regreso y a los 2 días era la convención y me dicen, te tienes que subir a la camioneta porque vas a la convención. A mí me habla el profe Max Couret y me dice, necesito un árbitro de Aguascalientes para una Olimpiada. Y andábamos buscando un talento joven en Aguascalientes que no había, y como no encontramos, fuimos por ti. Entonces, ya después se dieron cuenta que fue correcta la decisión. Y me dicen de ti, y te acordás tú, en Los Negritos, una comunidad aquí en Aguascalientes. Sobre la carretera había un campo que estaba así como hundido. Y ahí me estaciono sobre la avenida y te empiezo a ver. Estamos hablando casi cerca de 20 años. O sea, hoy si dices Los Negritos, ya todo el mundo dice, está aquí cerquita. En aquel entonces estaba lejísimo. Estaba lejos. Hasta me dijeron dónde, no saben dónde era. No, me mandaron más o menos la dirección, cómo llegar y todo. Ya no había ni siquiera ese famoso teléfono que hay GPS y que pone el Wise y todo. No. Preguntabas en la tiendita de la esquina. Exactamente. Y llegabas bien. Sí, era mejor que el Wise. Y me bajo al campo, te vi el primer tiempo, y me bajo al medio tiempo, y encuentro... Me acuerdo que llegaste y te paraste en la curva porque el campo estaba abajo de la cancha. Exactamente, sobre la carretera. En aquel carro negro que tenías, que todo el mundo te conocía por ese carro. Sí, cómo no, me acuerdo que yo lo vi y dije, ya valió. Sí. Estaba yo y estaba mi mujer. Ese tiempo, ahí se quedó ahí en el carro, yo me bajo y encuentro a un Oscar Macías de espaldas a la cancha, sentado en una piedra de ese tamaño, sentado, haciendo algo. Yo venía de espaldas y yo pensé que estabas haciendo tu informe. Con mi bicicleta a un lado. Sí, exactamente. Y yo pensé que estabas haciendo tu cédula y cuando yo ya llego por un costado, estabas comiéndote unos pepinos con limón y sal que una señora te acababa de regalar y estabas hidratándote al medio tiempo. Y es ahí cuando me acerco contigo a platicar. Me acuerdo, yo conozco a Oscar Macías sentado en una piedra, en un campo de tierra completamente, comiéndose unos pepinos. Y ahí me acerco a platicar contigo y ahí te llevamos a Colima. De ahí me llevas primero a San Luis. Unas semanas a prepararme para irme a... Sí, empezamos a platicar contigo. Y luego me voy a San Luis con engaños, porque me dijeron, no, tú vas a regresar y vas a seguir estudiando. O sea, de aquí a profesional vas a subir en 5 años cuando acabes. Y después me mandan a Colima, donde ya, ahí sí fue. Y ya le digo yo al profe Max, ya tengo al joven que vamos a mandar a Colima.
seguro que sí hace arbitrar. Y que, sí, profe, no, hombre, es un arbitrazo. Ya lo conozco hace muchos años y yo tenía una semana de haberte conocido. Vas a Colima y a partir de ahí te subimos al profesional a tercera división. Me traje el tercer lugar en Colima, y por eso me acuerdo, porque me acuerdo que el profe Max dijo, aquí tanto el árbitro de la final como el del tercer lugar son mis 2 cartas para proponer al profesional, y ya me voy con ustedes, con el grupo de 8 a la convención, que ahí era la convención de todos, tercera, segunda, liga de ascenso y primera división. Que incluso a mí me tocó una convención muy recordada por el ámbito, por el gremio, que es cuando se accidenta Edgar Ulises, el papá de Ulises Rangel, y se cancela el segundo día la convención. Sí, en Acapulco, justamente. En Acapulco. Y Edgar Ulises Rangel, que en paz descanse, venía por carretera, sufrió un accidente y lamentablemente el deceso de Edgar, y ahí la convención se parte y se cancela a los 2 días, ¿no? Sí, el doctor Codesal decide cancelar la convención de árbitros en el 2002. 2002. Es correcto. O sea, voy para 20 años ya. Sí, cumplo en mayo 20 años, en junio. Madre. Pues ya es hora de que aprendas, hombre. Ya casi. Empieza segunda, tercera, segunda, y empiezas a arbitrar todo en segunda división por todos lados. Sí. Por todos lados arbitras y arbitras finales y piden arbitraje neutral, y va Óscar Macías. Y Óscar Macías se convierte en el árbitro de la región que arbitraba todo. Yo creo que durante toda la charla te voy a mencionar mucho, pero pues yo sí tengo que decir antes de que lo digas tú, o sea, la verdad es que aquí en Aguascalientes tú fuiste quien me formó como árbitro, junto con mi hermano Jorge, ¿no? Pero el que tenía la batuta de la delegación o en el grupo de apoyo en aquel entonces eras tú, y eso yo siempre voy a estar completamente agradecido y siempre lo voy a decir. Y muchas gracias, de verdad, te lo digo de frente, muchas gracias. Y entonces, a ver si una comidita un día puedes salir de ahí, cortar una flor de tu jardín, sería una muy buena manera de agradecer. Los tacos de aquí en la esquina que están muy buenos además. Sí, exactamente. Entonces, en aquel entonces llegó un momento en el donde creo que nos estancamos en un punto, y tú nos propones a mi tripleta, que en aquel entonces tú manejabas una tripleta con mis 2 asistentes siempre los teníamos a todos lados, y dices, ¿qué onda? ¿Se la juegan para proponerlos afuera, pero le van a poner? Y yo me acuerdo, pues, Erika, le dije, ¿cómo ves? Yo estaba esperando a Fanny, a mi niña, ella nació en el 2004, y yo en segunda edición de esas fechas era más o menos por ahí. Y decías, yo me acuerdo que tú hablaste conmigo primero y luego hablamos con los porque ibas a poner de los honorarios y a veces ibas a regresar muy raspado. Pero me acuerdo que me dijiste, si quieres sobresalir, tienes que ir a que te vean otros asesores. En aquel entonces no te veían nada más los de la localidad. Y empezamos a salir, nos apodan después la tripleta infernal. Exacto. Y nos mandaban a todos lados. Ya después, en lo último de segunda división, ya era muy bueno salir, porque, como bien dices, nos mandaban pedir y nos pagaban hasta la risa. Sí, ya llegó un momento que en aquel tiempo había equipos que pedían arbitraje neutral, que ellos le llamaban así, cosa que yo nunca entendí, porque el arbitraje siempre es neutral en todos lados, pero pedían arbitraje de otra región para que ellos dijeran que es neutral. Sí. Y entonces la comisión de árbitros decía, sí, hay arbitraje neutral, pues, de que tú pides de una región más lejana, pero te va a costar tanto de viáticos, tanto de hospedaje, a veces hasta vuelos de avión, para que vaya, porque en segunda, en tercera, pues no había en ese tiempo las distancias en avión, y empezaban a pagar los equipos por llevar a tripleta infernal. Sí, ¿no? Hoy ya es más sencillo eso. Sí. Creo que nosotros rompimos esos paradigmas de salir de la zona. Y a mí en lo personal me ayudó mucho, porque no nomás era al Bajío, ibas a Occidente, ibas ya al centro del país, a la Ciudad de México, al norte, etc. Entonces te encontrabas con diferentes tipos de fútbol. Y me acuerdo que además nosotros preparábamos nuestro partido 1 o 2 días antes, desde que sabíamos, lo preparábamos. Y gracias a Dios las cosas salían muy bien, ¿no? Y entonces, o sea, no nomás de que nos iba bien, sino que arbitrábamos más. Y eso te hacía hacerte mejorar. ¿Cuántas finales arbitraste en segunda y en tercera? En tercera edición me acuerdo una, te has de acordar tú, fatídica, mi primer final. Yo creo que ahora están diciendo que yo creo que fue el récord de tarjetas y de todo, porque sí, fue un desastre. Y después terminó arbitrando 3 finales en segunda y una por el ascenso, que era cuando el equipo que perdía, el segundo equipo que perdía el descenso de la categoría superior, que era primera A, competía contra el subcampeón de la categoría. O sea,
El último bajaba y el primero subía, pero los otros dos se jugaban un segundo lugar. Y me tocó arbitrar un juego de esos muy bueno en Guadalajara. Sí, sí, como no, sí me acuerdo. Yo incluso viajé con ustedes un par de juegos. Sí. Llegas y empiezas a arbitrar liga de ascenso, liga de expansión y te conviertes en el arbitra todo. Después de un tiempo, porque cuando yo llego a Primera A, cambia la estructura, porque cuando yo llego era cuando había equipos filiales de Primera División. Y la plantilla de árbitros además era muy, muy grande. Entonces te mandaban a arbitrar nada más a los equipos que tenía cerca. En este caso, Exacto. Guadalajara, León, por ahí no me acuerdo si estaba Morelia, no recuerdo, pero ibas además al filial. No, la competencia no era tan fuerte. Me toca el cambio de estructura donde vuelven a hacerlo completamente de equipos con posibilidad de ascenso, porque además sus equipos filiales no tenían posibilidad de ascenso, y la reestructuración de la plantilla de árbitros, que eran muy alta, la reducen y empieza a salir a todos lados. Eso fue después de mi segundo año que yo estuve. Y ahí empiezas a arbitrar todo. Empiezo a arbitrar. Hasta que diriges una final en Tijuana. Primero nos toca dirigir. Fue algo muy chistoso porque fue en el 2011. Nos toca dirigir a César y a mí, César Ramos, la final de ida arbitra él, el del torneo que fue Irapuato-Tijuana, donde si Tijuana ganaba, ascendía directo porque había sido el campeón del primer torneo. Irapuato le gana faltando minutos en su casa el juego de vuelta, y luego vamos a la final de ascenso y voltean los papeles en cuestión de localía. En el torneo primero era Tijuana de local y luego Irapuato, y en el ascenso fue al revés. Y César también va primero a la ida y luego yo a la vuelta. Y tú vas a la vuelta. Y es la que nos da el pase a los dos directo a Liga MX. A Liga MX. Ajá, y tú asciendes a Liga MX en el 2011. 2011. Y recibes el gafete, ¿cuándo? En el 2015. Que además mi debut fue muy conmemorativo. Digo, nadie se olvida de su debut, pero además ahí me tocó el partido inaugural de Apertura 2011. Un Tecos Toluca, el 3 de marzo. ¿Con quién ibas? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Alberto Morín. Más ese cabrón lo escucho todos los partidos, hombre. Me mandaron solo. Alberto Morín, Jesús Sevilla, que ya retirado, Jorge Rojas, recién retirado, y el famoso Ponapodos, Gerardo Martínez era mi... No, bueno, si no arbitrabas bien así con ese equipo, pues cómo le hacíamos. Nos fue espectacular en ese partido. Y después yo recibo el gafete en el 2015. Tú de 2015 a hoy, 2022, tienes el gafete. No lo has perdido, no lo has dejado. No lo he dejado. Año tras año renuevas gafete con estas pruebas físicas que hay que hacer cada año para renovar el gafete, además de las que hay que hacer para arbitrar en tu torneo local, pero sigues haciendo tus pruebas físicas. Así es. ¿En qué momento Óscar Macías es aceptado por el medio futbolístico? ¿Cuándo dices, puta, sí, ya me ven como árbitro de primera división? Yo creo que cuando en realidad ya empieza el proceso casi de estar peleando el gafet, porque además estás arbitrando cotidianamente. Sí. O sea, el que está peleando un gafet porque ya tiene aceptación por los equipos. Una regularidad. Exacto, una regularidad. Entonces tienes aceptación por los equipos, esa misma aceptación con los equipos te da aceptación con los medios, te da aceptación con el público, el mismo apodo, porque en mis zapatos empiezo a usar un logo y se empieza a ser reconocido. Entonces hay muchas cosas que se hacen que generan un impacto positivo. Además, cuando vienes enrachado te sale todo, hasta las que no ves. Sí. Entonces, creo que empieza esa aceptación en 2013, 2014. Esa aceptación. Pero además, generalmente la gente te ubica como un árbitro muy afable, como un árbitro muy accesible. En redes tienes buena impresión, la gente te busca, los jóvenes en la delegación se acercan hacia Óscar Macías porque eres muy accesible hacia la gente. ¿Es así desde un principio? ¿Llegaste al arbitraje así o tu forma de ser siempre ha sido la misma? No, yo siempre era un poco más cerrado. Sin embargo, con Erika, mi esposa, también hace que mi manera de ser cambie. ¿Por qué? Porque los dos éramos muy duros de personalidad y chocábamos mucho. Entonces me acuerdo que alguien un día me dio un consejo y me dice, si tú quieres seguir con tu esposa, uno de los dos tiene que ceder. Y me acuerdo textual que me dijeron, y no va a ser ella. Entonces yo cambié un poco. ¿Era Brujo el que te dijo eso? Sí, creo que sí.
Ahora se lo agradezco porque la verdad es que con Erika hacemos un gran equipo con las dos personalidades. Sigo siendo muy duro, pero me volví el más bonachón, el más de cotorrear, etcétera. Me vuelvo papá y eso me abre completamente el aspecto humano. O sea, cuando llegan los hijos, Sí. Óscar Macías se hace vulnerable. Cuando llega Fanny, además niña, me vuelve loco, me hace una persona más tranquila. Después recibo un consejo tuyo de ponte a trabajar, y en el arbitraje en ese entonces no encontraban dónde porque yo soy ingeniero en electrónica, pues te tenías que perfilar prácticamente a una empresa. Sí. Y me invitan a dar clases, y el hecho de tener contacto con los chavos, porque daba a nivel preparatoria, también te hace más, Sí, claro. más humano. ¿Cómo no? A ver, Óscar, ya cuando te llega el gafete, ya lo tienes en el pecho, ya eres un árbitro internacional y empiezas a viajar más. Sí, y empieza lo complicado, ¿eh? Ahí empieza lo complicado. Mucha gente cree que cuando tienes el gafet ya la armaste, y la verdad es que pues el primer año como que es el de gracia, el de hagas lo que hagas tranquilo, no va a pasar Acabo nada. es nuevo, es novato. Ajá. Pero ya el segundo, tercer año, mi segundo año como internacional fue complicado, porque o sea, uno más o menos sabe cuando estás bien posicionado para mantenerlo o perderlo, y yo me acuerdo que lo estaba peligrando. En el segundo año. El segundo año, o sea, para renovarlo al 2017, mi segunda renovación. Y ahí empiezo a trabajar yo extra con preparador físico. Es cuando me empiezo yo a meter en cuestiones psicológicas, o más bien con un psicólogo deportivo. Empiezo a entender lo que es la terapia, de que necesitabas cuidar tu cuerpo para estar apto, descansado, etc. Empezamos a trabajar todo así, y se potencializa mi carrera, o sea, de estar hasta abajo, casi perdiendo el gafet, o lo que yo creía por lo menos, porque también no te lo dicen así. Exacto. A ojos abiertos, no te lo escriben en una pancarta y digan, ya vas a perder el gafet. Cuando menos esperas, estás en la lona y tan. Y a finales de 2016, cuando arbitro mi primer final en primera edición, una final de Copa en Querétaro contra Chivas. Uh-huh. Al siguiente año arbitro 2 finales de liga, entonces como que de repente dices, si bien es cierto, yo creí que algo no estaba bien, salgo de mi zona de confort y empiezas a obtener resultados que... O sea, hay un momento en la carrera de Óscar que sí se empieza a creer que ya todo lo sabe, Sí. que todo arbitra, y empieza a descuidar un poco la preparación para potencializar su arbitraje. Yo sí, y más que yo dejar de hacer cosas, más bien no hacía el de más. Qué, exacto, el qué para salir de esa línea a la que habíamos llegado. Okay. Y empezar a hacer otras cosas para empezar a figurar. Y eso, como dices, te empieza a dar otros estatus, empieza a ver otro tipo de torneos, como los torneos de CONCACAF, vas a los cursos y te la pasas viaje y viaje y viaje. Tuve la fortuna de incluso ir a torneos brincando el charco, y son experiencias... Nadie te las cuenta ahora sí. Claro, tú debutas en México en un partido de Tigres, como gafete internacional. Como gafete internacional, contigo. Y sí me acuerdo. En enero. Y Ese día nevó en Monterrey. Nos nevó. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién era el otro asistente? Víctor Calderón, y el cuarto era Fabricio Morales. El cuarto sí me acuerdo de Fabricio. Salimos todos a calentar con chamarra, gorro y guantes. Ah, sí, me Que cierto. de hecho nos los llevaban al vestidor. Sí, cierto. Y empezando el partido, yo no sé si por el estrés o qué, yo no duré ni 5 minutos con los guantes, y preferí aguantarme el frío, y todos los más traemos guantes. Ya me acordé, sí, cierto. Sí. ¿Y cuál es tu debut internacional fuera de México? Mi debut internacional es cuando todavía la federación participaba en los torneos de Copa Libertadores. Uh-huh. Y mi debut como internacional es de cuarto árbitro en Morelia, con un equipo que venía de Sudamérica, que era el Stronger contra Morelia. Árbitros venezolanos. Todavía me acuerdo del árbitro. ¿Y ahí vas de cuarto? Ahí iba de cuarto. ¿Y de árbitro ya fuera de México? De árbitro fue... Fuera de México, debuto con Paco Chacón, Marcos Quintero. No recuerdo ahorita así rápido quién era el otro asistente, pero fuera del país. Pero también debuto como cuarto árbitro en Panamá, en un torneo de CONCACAF. Y ya como árbitro debuto en Belice, ya como árbitro. ¿En Belice? ¿Arbitrando qué? Era de la CONCACHAMPIONS, lo que ahora se llama Scotiabank.
Era la primera fase de Exacto. Scotiabank, Sí, porque ya empieza a hacerse más grande sí. el torneo y empiezan a entrar más islas. Yo obtengo el Gafet en el 2015 con Santander y pues no sé, casualidad, porque en realidad esas designaciones vienen del extranjero, no vienen de la federación, y el cuarto árbitro era Santander. O sea, con Santander he compartido muchos momentos marcados. Que... Okay. ¿Y cómo impacta eso en la casa? Con la familia, con la esposa, con los hijos. ¿Dónde empiezas a decir, híjole, ya me voy, me tengo que ir y mañana es el cumpleaños de mi hijo, mañana es el cumpleaños de mi hija, o no voy a comer con mi mujer? ¿Cómo empieza a impactar eso contigo? Platicábamos de ese punto hace rato, al inicio de la entrevista. El haberme hecho árbitro por Erika, a mí me ayudó muchísimo. O sea, yo creo que si yo hubiera llegado siendo árbitro y conocer a Erika, no hubiera entendido tantas cosas como... O sea que ella desde un principio sabía, Sí. se hicieron árbitro por mí, y ahora me aguanto. Pero, ¿No? pero además nos costó mucho. O sea, tú sí te sabes la historia, pero para que más o menos se den una cuenta, yo me caso en el 2004 y al poquito tiempo nace Fanny, y yo todavía estaba estudiando el último semestre de mi ingeniería. Entonces, para mí era muy complicado porque estaba en las prácticas de la ingeniería, estaba entrenando, estaba trabajando, me hice papá, era esposo, etc. Para mí era muy complicado, de verdad. O sea, yo me salía de la casa a las 6 y regresaba a las 12 de la noche y todavía me esperaba a las 3 de la mañana a darle de cenar a la niña, que era el único bibi que no le daba, el único bibi que no le daba pecho a Erika. Y me acuerdo que me aguantaba, o sea, yo dormía 3 horas bien, y pues la bendita juventud. Empieza a avanzar, eso fue cuando yo era árbitro de tercera división, empieza en segunda, y cuando estamos en el proceso de segunda o tercera, de segunda expansión, que ya en expansión pues ya empiezas a vivir un poquito más cómodo, sí. No vives de eso, pero ya empieza a haber un ingreso. Y cuando le apostamos todas las canicas al arbitraje junto con mi trabajo, que yo fui maestro mucho tiempo en una universidad, llega un momento en el que en el matrimonio se hace un corte de caja y decimos, ¿qué onda? ¿Le vamos a dar? Sí, pero todo ¿Pero lo a qué que ibas a dar? Al arbitraje. Ya. Sí, yo al dije, arbitraje. ¿cómo? Pues ya había nacido tu hija. O sea, Sí, no. Le vamos a apostar todo. Ok. Le Vamos a apostar. Sí. Ya. Y también. Le vamos a apostar todo el arbitraje, va. Pero todo el beneficio económico es para la casa. Entonces, sí, la imagen, el que sale en televisión, el que sale todo, soy yo. Pero además, la gente que me conoce sabe que yo me la paso hablando de mi familia, de Erika. Entonces, nunca los tengo escondidos, siempre está al lado mío. Yo, cuando dicen que detrás de un hombre siempre una gran mujer, pues yo creo que sí. Si no está a mi lado, está atrás empujándome, porque siempre está encima y encima y encima. No hay un juego que le haya gustado al 100, siempre hay algo que dice. O sea, ¿es que crítica? Falta. Sí, es muy crítica conmigo. No se sabe las reglas al dedillo, pero sabe, pues 20 años en esto, o sea, aprendió. No se sabe las reglas al dedillo, pero sí sabe cuando te equivocas o cosas que tienes que hacer. En reuniones que teníamos, siempre se hablaba de arbitraje y escuchaba. Pues cuando llega al aspecto internacional, ella sabía que también era un beneficio familiar. Y siempre buscamos el beneficio en aquel entonces. Ya teníamos, cuando yo obtengo el Gafet, teníamos un año de que había llegado mi segundo niño, Santi, y eso también en el 2014 te hace salir de una zona de confort. Vives bien, pero son 3 bocas, ya después llega el otro y son pañales, son todo. Y ahí se revoluciona el arbitraje de Óscar Macías. O sea, el hecho de que llegara Santi te hace salir de una zona de confort. Lo que hablamos ahorita de lo mismo en el 2016, empiezas a hacer cosas, empiezas a preparar, empiezas a correr más, empiezas a hacer muchas cosas que te potencializa. Y entonces cuando llega el Gafet, ya no nomás piensas en tu carrera, dices, si dejo esto, le voy a pegar a mi familia. Exacto. Y es cuando por eso a mí, en lo personal, mi matrimonio no ha sido un ancla, ha sido un apoyo, porque saben que todo es para ellos. Óscar Macías, hoy a los 40 años, ¿entrena más que cuando arbitraba segunda y tercera, que cuando era joven, cuando tenía 20 años? No sé si más, sí creo que de más calidad.
e incluso empiezo a preguntar más con los preparadores físicos, oye, ¿qué me ayudaría para esto? ¿Qué me ayuda para el otro? Yo he tenido una fortuna, y que toco madera, nunca me he lesionado. Nunca. O sea, llevo 20 años en esto, más todo lo que hicimos de hobby, de jugar fútbol, de arbitrar en el sector amateur. Nunca me he lesionado. Batallo con las contracturas, pero pues eso se quita con una buena terapia. Con un poquito masaje. Exacto, o sea, es un masaje, ¿no? O incluso una pastilla para relajar y con eso tengo. Pero generalmente en los chamorros. Los gemelos, ¿no? sí. Que tienes un chamorro muy grande, por eso ahí... Y de ahí viene el por qué correr fuerte. Sí. Entonces, gracias a Dios yo nunca me he lesionado, pero sí me ayuda también incluso aquí en la delegación, como decía hace rato, soy el abuelito de la delegación, soy el más longevo, voy a cumplir 41 años y tienes chavos hasta de 18 años y entrenas a la par. Entonces te avientas un entrenamiento donde dice el profe relax y yo voy al suelo y los demás empiezan a bromear. Siguen caminando y dices, bueno, tranquilos. Pero también ves la manera en la que entrenas y dices, yo estoy entrenando calidad, o sea, estoy entrenando bien. Sí entreno más, pero no todos los días. O sea, sé cuando hay un bajón en carga de lo que decíamos ahorita. Sé que no hay torneos en el extranjero, sé que no hay cursos y ahí aprovecho para 1 o 2 semanas de doble entrenamiento y eso me ayuda para volver a levantar. ¿Y vas dosificando tu entrenamiento durante la semana? Durante la semana veo más o menos los partidos que hay, o sea, sobre todo si empiezan jueves o viernes y ahí le meto carga fuerte los 2 o 3 primeros días para ya después empezar para no llegar tan fatigado, Exacto. sobre todo en chamorros, al fin de semana que es el partido de fútbol. Y sobre todo las horas de sueño. Cuando estás chavo, te duermes 5 horas y al día siguiente te levantas como si nada. Ya a los 40 ya son 7 por lo menos. ¿Cuál es el torneo donde más tiempo has jugado fuera de casa? Yo creo que el torneo de Esperanzas de Tulón. ¿Y estuviste cuánto fuera? Un mes. Un mes. Un mes, ese sí. Y además, fuera del charco. Digo, brincando el charco. Sí. O sea, en Sí, Francia. adentro te hubieras ahogado. Sí, güey. fácil. Además Además que no sabes nadar. Además que no sé nadar. Y lo sé muy bien, ¿eh? Es mi único miedo. O sea, mi miedo más fuerte es al agua. O sea, yo veo una alberca y me separo 10 metros por si hay alguien cerca que me pueda empujar. O sea, no, es un pavor que le tengo yo al agua. Sí, me baño, pero no en albercas. El otro día comentábamos con Enrique Santander que nos tocó juntos un partido en una isla que se llama Anguila. Y que para llegar allá había que cruzar en una lanchita, en un ferry que le llamaban ellos. Sí. Pues prácticamente yo creo que unos 20 minutos, 20 media hora. Más o menos. 20 O sea, me media hizo hora como 3 horas. En una lancha y va botando en el mar. Espectacular. Y ibas muerto de miedo. No, además, ese día te portaste mala onda porque sabías que yo tenía miedo y fuiste y te sentaste en medio en donde yo quería ir. Y te dejé en la orilla En para la que mera fue. orilla, sí. Sí, No, yo también me acuerdo de la risa tuya y de Santander. Íbamos de maravilla ese día divirtiéndonos contigo por el miedo que tenías al agua. Hasta me acuerdo que le hablaron al capitán de la lanchita para que ven a ver cómo viene Ese día me acuerdo que nos daban una bebida como un tipo ponche, una Sí. cosa así, alguna bebida ahí, y te decíamos, échate una, tú no querías ni voltear, ni ibas a... Sí, me acuerdo. El regreso estuvo más tranquilo porque era una lanchita más grande que tenía como una cabina interna. Exacto. Y ahí sí dije yo, vámonos adentro. Sí, pero es una maravilla esa isla donde Sí. fuimos, una chulada. Sí. ¿Tú te habitas un mes fuera de casa Me aviento un mes fuera de casa. con los 2 hijos ya? Sí, ya. Sí, porque eso fue a mediados del 2015. Santi tenía 1 año, Fanny iba a cumplir 11 años. Me aviento un mes fuera de casa. Lo bueno fue que ya era de los primeros torneos que tenía invitación del árbitro mexicano a ese torneo con asistentes, que creo que tú fuiste un par de años antes. Sí. Pero antes iba el árbitro solo. Sí, así le tocó a Ricardo Arellano. Ricardo Arellano, nuestro compañero de aquí de Aguascalientes. Entonces, ir con compañeros se hacía más relax. Y fue un muy buen torneo porque además te daba chance de algunos días esporádicos irte a conocer. Llegamos hasta la final. No salgo yo de árbitro, salgo de cuarto, pero sí me traigo el premio al mejor árbitro en ese torneo, que tenía un alcance impresionante. O sea, todo el mundo lo ve y... Sí. No tiene una proyección internacional muy fuerte, pero sí tiene ¿Y qué pasa en casa cuando Óscar Macías no está? Fíjate que
es un punto complicado. A mí no que me estrese el no estar en casa, lo que de repente me estresa es que te hablen, que hay una urgencia y saber que no vas a regresar al día siguiente. O sea, al extranjero no es como No aquí estás, que no agarras estás el a la primer vuelta vuelo. de la esquina. Eso es lo que a mí me estresa. De hecho, si te acuerdas, en ese viaje a Anguila, regularmente cuando sales de la zona o de la región de tu alcance, que es Canadá, Estados Unidos, que ya cuesta, en el extranjero los datos son caros y regularmente estás conectando en Wi-Fi. Sí. Y esa vez fuimos a comer langosta, me acuerdo. Sí, una maravilla. En una playita impresionante, y no me acuerdo por qué esa vez yo prendí los datos y justamente me llega un mensaje de Fanny, mi niña, que Santi se lo habían llevado al hospital porque se había tomado una botellita de cloro. Sí, cierto, ya me acordé. No pasó nada porque Erika trabaja en el sector salud, sabía qué hacer, lo hace vomitar, entonces cuando lo llevan, prácticamente nomás lo llevan para revisar que estaba bien. Probé la langosta y en mi vida he vuelto a probar langosta porque pues, lo relacionas. Sí, ya me acordé que estábamos sentados ahí En unas banquitas de en madera. unas banquitas de madera y tú empezaste a cambiar el semblante y empezamos a preguntar qué pasaba. Te decíamos, pues es una langosta sensacional. Y en muy buen precio, Sí, además. sí, baratísima. Decía Enrique Santander, costaba lo mismo un sándwich de huevo que una langosta, ¿no? Sí. Y no sé, o sea, de repente como que los instintos te hacen hacer cosas. Pues, repito, no prendía los datos, nunca ya lo prendí. Y el pensar eso de que dices, o sea, tengo que agarrar la lanchita de regreso. Solo. Si ni siquiera estos güeyes que a lo mejor, si me iban caigo, a aventar por mí. me caigo, a lo mejor está quien se ría, ¿no? Sí. Porque no, si vamos a aventar por ti. Por lo menos alguien iba a saber que sí me morí. Exactamente, no que desapareciste. Eso a mí me estresa mucho. O sea, el saber que tu viaje de regreso no es lo mismo que agarrar el primerito que encontraste. Porque fíjese, nada más lo que estás diciendo ahorita es clave y fundamental en todo árbitro. Tu hijo corría riesgo, su vida se tomó un poco de cloro. Ya estaba grandecito. ¿Qué año era? ¿2020? ¿2019? Más o menos. Sí, ¿no? Y tú estabas a 2 días de viaje. 2 días. ¿no? Hicimos 2 días de regreso. Porque me acuerdo que volamos juntos desde aquí hasta Miami. Y ahí dormimos. Bueno, que fuimos a cenar. Sí. No me acuerdo, no encontramos dónde cenar ese día. No. Y terminamos cenando en el hotel. No y luego al día siguiente. Nos volábamos temprano a México. Y luego México a Aguascalientes. No, el día que llegamos a Miami no encontramos dónde y cenamos ahí. Y luego el día que regresamos y fuimos por una hamburguesa, ¿sabe dónde? Ah, sí, cierto. ¿No? Grabamos más tarde. Exactamente. Sí. Pero teníamos 2 días de vuelo. Eran 2. Pues que para llegar a tu casa te iba a costar 2 días. 2 días. Y la facilidad de que tu mujer en casa sepa resolver una situación de estas. La verdad es que, repito, me encontré una persona espectacular con la que he hecho mi vida y que además gracias a ella estoy en donde estoy. Híjole, hasta se me quebró la voz. A veces uno no valora lo que tiene hasta que te acuerdas de tantas cosas y que te pega, o sea, sí, claro. te duele. Ella ha hecho que mi ausencia no se sienta. O sea, siempre les ha dicho su papá, vengan a ver a su papá. Cuando Fanny estaba chiquita no veía los partidos, pero sí lo que sabía que yo le iba a preguntar era de qué color salía. Entonces tenía la obligación de ver por lo menos el inicio o algún rato qué color era el que había salido. Ahora Santi, él es el que lo hace. Pero la verdad es que ella ha hecho que cuando no estoy yo, no se sienta que no está papá. O sea, los lleva a las fiestas, los lleva a comer, los lleva al cine, los lleva... Sí me dice, deposítame porque los voy a ir a llevar. pero la verdad es que es una mujer extraordinaria que yo creo que también ha hecho que a pesar de que casi no estamos, la gente que tiene acercamiento a un árbitro internacional, te vas hoy y aunque te digan regresas el viernes, a lo mejor no regresas el viernes. No. Entonces hay viajes. A lo mejor de ahí tienes que volar a otro lado y luego, ¿sabes qué? Híjole, ya me quedo aquí un día. No, porque mejor me tengo que ir acá a un curso. Y a veces te vas 20 días sin tú saber que te ibas a ir 20 días. Entonces, ¿a quién tienes que agradecerle tú dónde estás ahorita en el arbitraje? O sea, hay muchas personas, ¿no? Que ahorita se me olvidaría, pero la persona que tengo que agradecerle todo quién soy, gracias, es a Erika. O sea,
me ha entendido, una se casó conmigo. Que eso ya es mucho Eso que ya- decir. Ya es una ventaja muy grande. Me dio a mis niños que adoro, espectaculares, los ha educado muy bien, pero todo lo que ha hecho, el ver todos mis juegos, el único juego que no ha visto, y me acuerdo muy bien, fue un Atlas Tigres en el Jalisco, desastroso. Es el único que no ha visto. Y desde entonces se puso la regla de que lo viera. ¿Cómo? Es su problema. Hoy es más sencillo. Hoy Sí, claro. tienes tantas plataformas, hasta en redes sociales lo puedes ver. Pero antes era muy complicado y hoy ese juego de verdad, he tenido malas noches, varias, como todo mundo lo tenemos, pero esa es la peor noche de todas y casualmente es el único juego que Erika Que no ha no ha visto en visto. primera edición. Entonces quiere decir que si Erika no existiera, ¿tú no serías árbitro? Yo no soy árbitro, mucho menos árbitro internacional. Eso estoy Ni seguro. por aquí. No, segurito. Y no sería la persona feliz que soy por tener a mis niños, que era lo que te iba a comentar ahorita, que a pesar de la ausencia, ha hecho que mis niños me adoren. O sea, al irte un mes y que lleguen y tus niños todavía te abracen, o que te vayas y entiendan que te vas a ir sin hacer un berrinche de no te vayas, porque nunca lo he tenido con ninguno de los niños y te dicen, hoy nomás duraste un día, hoy nomás duraste 2 días, pero el saber que me tengo que ir y que mamá va a suplir Claro. al inútil del papá. Eso, la verdad, que no tampoco tiene aporta valor. mucho, nada más o sea, hay con tampoco que había esté. gran cosa que hacer. Con que esté Sí. está bien, ¿no? Y vaya que mantener un matrimonio es complicado en el arbitraje. Hablo yo del arbitraje, me imagino que en el deporte de alto rendimiento así de ser lo mismo, ¿no? Pero hablo yo del arbitraje, es muy, muy complicado. Debe ser complicado el matrimonio en cualquier aspecto, pero sí el arbitraje creo que le mete un poquito más de dificultad porque el árbitro viaja por todos lados Sí. y generalmente la mujer está en casa y ahí dependemos de otras cosas que a veces ni siquiera dependen de uno, ¿no? Y porque incluso, tú lo debes saber, llega a una reunión, ya no le preguntan por el esposo porque ya saben que no va a ir. O sea, Exacto. no va a estar, porque las reuniones son los fines de semana, nosotros no estamos los fines de semana. Nuestros días que más tranquilo puede que estoy en casa, lunes y martes. Sí, exacto. Y ya. Ahí sí que puedan contar conmigo, pero Sí, a partir del los miércoles ya no se quizá no puede. estoy. Ya no se puede, o sea, es complicado. Cuando nosotros bautizamos a Santi, elegí de padrino a Eric Miranda, otro árbitro. También de no liga. jodas, cabrón, no escojas un padrino que tampoco va a estar. No, bueno, también tiene su historia del por qué fue Santi, por qué fue Eric padrino de Santi. Santi nace en mayo, lo íbamos a bautizar en junio. Terminamos bautizándolo en la último fin de semana de diciembre. Termina el bautizo y Eric se regresa. O sea, ni siquiera en toda la fiesta estuvieron. Y se suponía que era un fin de semana que ya no había nada. Y Eric tuvo que salir de viaje. Tuvo un partido amistoso, no me acuerdo en dónde, era árbitro internacional en ese, no era árbitro internacional, era árbitro de liga, pero tuvo que regresar a algún lado, no me acuerdo dónde. Sí. ¿Cuál es entonces el sacrificio que ha hecho Óscar Macías en su carrera en el que ha dicho, uy, cabrón, mejor me retiro, ¿qué estoy haciendo en esto? ¿Cuál es el sacrificio más grande que ha dicho Óscar? Híjole, este sí me dolió. Yo sí creo que es la familia. ¿Sí? O sea, bueno, más bien no sí creo. Quería buscar otro para no hablar nada más de la familia, pero la verdad es que el irte y cuando prendes el carro o que te dejan en el aeropuerto, que también yo tengo una fortuna que Erika y los niños regularmente me recogen o me llevan al aeropuerto, y el despedirte y poner una sonrisa no es fácil. El irte a unas pruebas físicas y de repente o alguna variable, no sé, algo, te enfermaste, no dormiste bien y ir en la última etapa de la prueba y decir que por ellos... Ay, qué bueno, Sí. se me quedó la palabra atorada. ¿Óscar pasa la prueba física por sus hijos? Sí, y varias en una etapa de mi carrera donde me pega el aspecto psicológico por una mala etapa física, que yo me preparé física, en donde hay un mal acontecimiento en una, empieza a pegar en la cabeza y Óscar Macías empieza terminando sus pruebas físicas por Erika y por Fanny y por Santi, sufriendo. Recuerdo una vez, antes podías ir con el uniforme que querías, aquí en Aguascalientes teníamos un uniforme fosforescente y me acuerdo que gracias a Ricardo se pone delante de mí, yo lo empiezo a seguir, pero ahora sí que como dice la broma que está ahora en redes sociales, yo ya escuchaba borroso, o sea...
no veía nada, nada. O sea, si no hubiéramos llevado un uniforme fosforescente, No sabes para dónde correr. no. Y Ricardo lo entiende, primero se pone, me empieza a mentar la madre a un lado, porque en el Pero arbitraje si Ricardo así no es. sabe. Es que en el arbitraje el mentarte la madre o hablarte fuerte es para que reacciones, no es decirte, oye, por favor, corre. No. Sí, el árbitro no puede estar con No, buenas. el árbitro por favor. el árbitro tienes que golpearlo para que reaccione en el buen sentido. Entonces Ricardo corre una vuelta a un lado mío y después se pone enfrente cuando vio que ya era la solución. Y esa vez Y te va cortando un poco el aire y te va guiando. y me va guiando. Y después, en el aspecto psicológico, yo me enseño a terminar mis pruebas cuando eran vueltas, que cortabas la vuelta en 4 piques. Uno era por mí, uno era por Erika, uno por Fanny y uno por Santi. Cada vuelta era así. No, la última vuelta así La era. última. Sí. Y antes ya pensabas en ellos, ¿no? En correr, en llegar, en actuar. Y hoy ya no, ya... Increíble que a mis 30 años le batallara, yo ya a los 40 no tengo ningún problema. No tiene ningún problema físico, en pruebas físicas, nada. Te haces viejo y empiezas a entender lo que es, o sea, que no es entrenar 15 días antes. Te haces viejo, güey. Fíjate Haces lo que estás viejo. diciendo, güey. Tienes 40 años, ¿no estás viejo? Y justamente ayer hablaba con unos amigos, y les decía, soy viejo ya estoy viejo. ¿Cómo 40? ¿Vas a cumplir 41? No, o sea, soy viejo para el arbitraje. Estoy en mi etapa poca madre de terminar donde ya le entiendes a todo, ya le piensas más, ya tienes experiencia, te metes a una cancha, sí, con presión, obvio, todos los días que vas a arbitrar un partido antes de entrar estás temblando y nervioso, porque bien dicen que cuando ya dejes de sentir eso, ya no te metas, o sea, el día que ya no te den nervios, claro. ya no vayas al estadio. Lo sigues sintiendo, pero te metes, sonríes y disfrutas. Sí, en el arbitraje siempre decimos, cuando ya aprendiste a arbitrar, ya te tienes que retirar. Lo que tú decías hace rato, llega la gente de los equipos y te saludan, llegan los jugadores, ¿cómo estás, Oscar? Y ya no eres tú el que los quería conocer antes, la misma prensa ya te empieza a poner apodos, te habla por tu nombre antes de la transmisión, durante y después de la transmisión, porque te los encuentras en pasillos, a todo mundo te encuentras en los pasillos, entonces estoy disfrutando mucho, me quedan 5 años, porque Sí. yo me quiero ir como tú, o sea, si a mí ahorita me preguntaba un objetivo, el primero es mantener mi gafet lo más que se pueda. Si es a los 45, genial. También tienes que entender que esto es un proceso generacional. Exacto. Pero yo lo voy a pelear hasta irme a los 45 años. Pero el otro objetivo que tengo en mente y que lo voy a cumplir es irme como tú y como Rojas. O sea, irme a los 45, pero además solvente. O sea, no que me dieron chance de acabar a los 45. Me fui a los 45 y dije, se cierra el telón, ahí nos vemos. Eso es lo mejor que podemos Sí. hacer. Y ahorita en el aspecto extra, preparándonos en otras cosas porque se acaba el fútbol y todavía da hambre por lo menos 3 veces al día. Sí, claro. Oscar, pues ya vamos terminando la entrevista con... ¿Ya tan rápido? Ya llevamos 6 horas grabando. Vamos a hacer una dinámica que normalmente hacemos con todos nuestros invitados, que le llamamos de bote pronto. ¿Qué es de bote pronto? Aquí la producción me ha puesto especial. Cada uno de los 65 personas que están aquí trabajando atrás de cámaras han puesto aquí preguntas. Hemos seleccionado de entre 150 preguntas, 10 para hacerte. Entonces, lo que te venga a la mente, de bote pronto, nos contestas. Esa cámara es tuya y nos contestas. Muy ¿Estás? bien. Vamos No a ver. viene nada escalofriante, ¿verdad? Espero que no, porque la producción de repente sí se mancha, güey. Responsabilidad. Fíjate que responsabilidad es una de las cosas que me inculcaron mis papás. Responsabilidad y disciplina. Me parece que esa es la clave del éxito. Cualquiera de esos dos puntos son los que te llevan a ir por el buen camino del éxito. Requieres muchísimo más, pero disciplina y responsabilidad para mí son los más importantes. Okay. ¿Oscar es responsable? Sí. Logro personal. ¿Cuál es tu mejor logro personal? Hay un logro que a mí en lo personal, valga la redundancia, tengo 2 hermanos más grandes que yo. Yo soy el más chico de los varones. Tenemos aparte otra hermana. Echando a perder se aprende. Claro. Entonces, los 2 fueron árbitros y los 2 fueron maestros. Entonces siempre fui el hermano de Jorge, el hermano de Omar. Y cuando incluso decían Jorge, Omar, yo volteaba.
y ya sabía que era para mí. Y siempre era el hermano de Jorge, el hermano de Omar. Cuando yo logro hacer que todo el mundo diga Óscar Macías, a ese siento una tranquilidad de que hice algo en mi vida. Cuando te voltean a ver por ti. Por mí y no por el hermano de... Ok. Sí. Fíjate, nunca había escuchado una respuesta así. Federación Mexicana de Fútbol. Federación Mexicana de Fútbol, no sé si mi segunda casa o la tercera, porque creo que la segunda pudiera ser los estadios y las canchas, etcétera, pero... Ya me estabas asustando, güey. No. no. Mi casa es la número 1, el trabajo es el número 2, y yo creo que el tercero, porque es en donde pasamos gran parte en la federación, en capacitación, en entrenamientos, cursos, etcétera. Además, he estado laborando en esta federación alrededor de 20 años y estoy muy, muy agradecido con la federación. Ok. FIFA, mira, hasta en orden vienen. Un sueño increíble. Todo el mundo te dice una Copa del Mundo y ser internacional, etcétera, pero cuando lo vives y el ponerlo, el cortar el pegamento para ponerlo cada 8 días, eso es algo indescriptible. Sí, claro. Y la verdad, el saber que tienes una responsabilidad, regresando a la pregunta número 1, de que ahora no representas nada más a un estado, sino a un país, y salir, estar en otro país, escuchar el himno, el ser FIFA, ser árbitro internacional, es un sueño que yo creo que aún retirándote no te va a caer el 20 de la magnitud que tuviste en tu vida. Estoy de acuerdo. El mejor consejo, ya sea que hayas recibido o que tú puedas dar. El mejor consejo, yo creo que fue siempre el buscar disfrutar todo lo que hago. En mi familia, en el arbitraje, etcétera. Y yo creo que el grupo de árbitros, yo creo que también te tocó, no sé antes, pero el disfrutar todo lo que hagamos. Recordemos las mesas de relajo. O sea, yo creo que el disfrutar todo lo que hagas y ser feliz es lo mejor. Había un instructor, un asesor hace tiempo, yo creo que tú compartiste cancha con él, que decía, la voy a voltear, fíjate, yo creo que va a ser esa. ¿Ya me dijiste viejo, güey? No, pero yo sí. ¿De cuántos tienes tú? Entonces, yo creo que me acuerdo de ese asesor, Jaime Luis Molina. Sí. Personajazo, una persona que estimo muchísimo, y por lo que he visto también tú. Sí, claro. Te decía que vienes a este mundo y tú te quebrabas la cabeza, vine a ser árbitro internacional, vine a arbitrar la Copa del Mundo, y vienes a ser feliz, disfruta tu vida. Así es. ¿Y Óscar Macías es feliz? Soy muy feliz. Muy feliz. Sacrificios. Sí, hay muchos sacrificios. La verdad es que uno, regresando al tema de toda la charla, de toda la plática, el dejar a la familia. Pero otro, hasta incluso el no ir a cenar a los taquitos, el no ir a las reuniones porque te vas a desvelar y a los 2 días tienes pruebas físicas. O sea, no nada más hablando del aspecto familiar, que ya lo mencionamos mucho, el personal, el no echarte el platito de pozole o el consomé de la barbacoa. O sea, sí hay muchos sacrificios detrás, por decir unos. Ahorita que tenemos la principal fiesta del estado, el no ir es complicado. O sea, si uno quiere hacer todo sin que te afecte, pero lamentablemente somos atletas de alto rendimiento que tienes que tener sacrificios para cuidar tu físico. Claro, porque además de eso vives, del físico. Sí, exacto. Como los artistas. Exacto, tallos de la cara. Lealtad. Algo que siempre he tratado de ser, y creo que además 2 de los principales problemas más fuertes que yo he tenido en el trabajo es no hablo lealtad no como tal, sino el no ser directo. El de repente decir, tengo algo que decirle a la pared, mañana se la digo, y eso a la larga te genera un problema que parece que eres desleal, o sea, cuando no lo eres. Eso yo creo que el ser frontal y preferible que la gente te odie porque se lo dijiste en su cara a que se enteró por terceras personas, me parece algo fundamental. Referente de vida. ¿Quién es un referente de vida para Óscar Macías? Yo creo que mis papás. Soy una persona muy disciplinada, soy una persona muy responsable, como decía ahorita, y mis 2 papás me lo inculcaron. Lo chistoso es que gran parte de su matrimonio o de mi niñez fue separado. O sea,
mis papás vivían separados por X cuestiones. Y el yo demostrarles que logro hacer algo y sobre todo porque ellos lograron sacar a 4 hijos y hacerlos exitosos, cada quien en su rubro o en su lugar, en su asiento, como sea, para mí son ellos. Y hay veces que quisieras demostrárselos de una forma y a veces el cansancio no te lo deja o los viajes no te lo deja y espero poder demostrárselos en vida y no ya cuando... Ambos viven todavía. Ambos viven, gracias a Dios, sí. Ok. Sí. Vamos con la penúltima. La producción ya hacen 20,000. Van subiendo, ¿eh? Sí. Un referente en el arbitraje. Sí. 2, en diferente momento. El primero, Germán Arredondo. Cuando yo empezaba en el arbitraje... Exárbitro internacional. Exárbitro internacional de Guanajuato, de Silao o de Celaya, no sé. Celaya. Tenía una forma muy peculiar de arbitrar, en su forma de correr y de desplazarse. Nunca se cansaba. Y es algo que a mí me caracteriza. Hoy ya aprendes a ubicarte y no se nota tanto los desplazamientos como en aquel entonces. Entonces, Germán Arredondo, y tenía una manera de pararse fuera del área que a mí me gustaba mucho. Se agachaba y se ponía las manos en los muslos. Y un tiempo yo lo llegué a hacer, ya después te das cuenta que tienes que buscar tus propios movimientos y cambié. Y estando ya, después Germán se retira y estando ya muy próximo a yo a primera edición, Marco Rodríguez. ¿Por eso el peinado? Se compaginó, pero en realidad siempre me he peinado así, pero después ya hice referencia y dije, pues me lo sigo dejando por... Y entonces ya te conviertes en el peinado inteligente. El del peinado inteligente, sí. Ok, entonces Germán Arredondo y Marco Rodríguez, ambos siempre muy fitness, sí. e internacionales. Sí. Vamos con la última. Yo no sé por qué siempre sale la última, las más difíciles. ¿La más brava? Familia. Lo más importante. Lo más importante, me ha costado mucho ser una familia feliz, ser una familia unida. Mi niña tiene cerca de 18 años y todavía tengo la fortuna de que cuando vamos a un lado vamos los 4. Y yo escucho otras familias, no sé si esté bien o mal, simplemente era un objetivo que yo tenía, que mi niña me durara mucho tiempo viajando todavía juntos. Hablo de viajar, ir a un restaurante, ir a un cine, ir a algún lado. Eso es muy importante. ¿Quiere decir que tiene 17 años Fanny? Tiene 17 años Fanny, va a cumplir 18 en septiembre y Santi va a cumplir 8. ¿Y novio? No, gracias a Dios no. Desapareció. ¿Seguro? ¿Sabes bien? ¿No? Sí. ¿O sí hay por ahí algo que te esconda? Y había un noviecito que ya no anda. ¿Te encargaste de...? Sí. No, pero yo creo que si hubiera algo en el arbitraje que en realidad me dijera, déjalo, sería porque mi familia me lo pidiera. Estoy seguro que no me lo van a pedir porque ellos saben lo importante que es para mí y también que hemos logrado un núcleo, compaginarlo, pero eso, el que ellos sepan o el yo demostrar que de ellos son más que el arbitraje, y además ser una familia feliz, unida, más de 20 años juntos, 18 años de casado, creo que demuestra lo que para mí es mi matrimonio. Ojalá que tengamos oportunidad de preguntarle un día, y me está viendo a lo mejor Fanny en aquella cámara, le voy a preguntar un día si tiene novio o no tiene novio. Sí, ojalá. A ver que nos diga la verdad. Para yo también saber. Sí, Fanny, yo puedo compartir tu secreto aquí nada más conmigo y no contárselo a nadie. Oscar, para terminar, ¿qué le dirías tú si allí enfrente tuvieras a tu mini tú? Hace 20 años, Oscar Macías, cuando vio que su novia agarraba unos huevitos y que no había dinero para comprarlos, ¿qué le dirías a ese Oscar Macías de hace 20 años ahí, si lo tuvieras enfrente a tu mini tú? Hay dos cosas que le diría. La primera es, y no lo digo por querer quedar bien de verdad, que se prepare para que se sorprenda de lo que va a lograr. Ya la regaste. Yo nunca creí capaz de ser todo lo que he hecho. Nunca creí llegar a ser quien soy
llegar a ser una persona reconocida a nivel mundial, porque soy a nivel mundial por muchas cosas, por el arbitraje, por muchas cosas. Y estoy sorprendido con lo que he logrado. Y todavía me falta. Sí, claro. Tengo 40 años. Si hoy hicieran un corte en la historia del arbitraje, yo aparecería en ese libro. Por muchas cosas, por cosas que me han pasado, porque he arbitrado finales, o sea, sí creo que soy un árbitro que ha logrado muchísimas cosas y estoy sorprendido. Y mi mini yo no lo creería. No tiene ni idea tu mini tú de lo que va a lograr. No. El ser internacional sí estaba en la cabeza, no era un sueño, y cuando lo logras y logras el alcance, viajar, tener tantas cosas, es increíble. Es increíble, de verdad. Y la otra, que eso es algo que yo siempre lo voy a pasar como un consejo, y lo empiezo a hacer ya con los muchachos de la delegación que son más jóvenes. Nunca piensen que son jóvenes para hacer algo. De repente desperdicias un año, 2 años por decir, todavía estoy chavo para lo que sigue. Cuando podrías haber logrado más cosas. Sí, o más rápido. Exacto. Ajá. Ese sería el consejo que yo le daría a mi mini yo y que quiero transmitir a las nuevas generaciones. Nunca piensen que son jóvenes para algo. Nunca, nunca, nunca. Muy bien. Qué buen consejo. Jóvenes, ya escucharon. Nunca son jóvenes. Denle desde muy chiquitos, porque pueden llegar a lograr muchas cosas, inclusive a ser árbitro internacional. Y qué bueno que cambié el tema, si no... Ahora, te lo voy a poner todavía más difícil. ¿Qué le dices si ahí enfrente tienes a Erika? ¿Qué le dices a Erika que es así, que ha aguantado de todo? Y además, soy testigo de muchas, ¿no? Conozco también a Erika de hace muchos años, desde que empezaron, ¿no? Entonces, ahí tienes a Erika. ¿Qué le dices a esta mujer de la que has hablado toda la entrevista? Erika es la mujer increíble. Es una mujer increíble. Yo no sé cómo me aguanta tanto. Porque si bien no soy un hijo de la fregada, lo lograste. Si bien no soy un hijo de la fregada, no me porto como ella se merece. Le trato de dar lo que creo que ella se merece, lo que ella alcanza, pero de verdad es increíble todo lo que soporta. El que no esté papá, el que no esté el esposo, el que esté la almohada cuando ella voltea en las madrugadas. Ay, el que se enferman los niños, el que ella se enferma y no esté quien la apapache, el que en sus cumpleaños no esté. Acaba de pasar su cumpleaños hace una semana y estuve mediodía, pero sobre todo decirle gracias, porque de verdad, gracias a ella soy quien soy la gran persona que soy, y he logrado lo que he logrado gracias a ella. De verdad, si ella no estuviera, yo hubiera quedado, estoy seguro, siendo jefe o supervisor de una empresa. Así me visualizaba yo antes de que Erika apareciera en mi vida, y yo creo que ahí me hubiera quedado y no hubiera sido el Bala, el esposo de Erika, de mi chula, que es como le digo, mi chula es increíble, se merece todo. Gran respuesta que nos acaba de dar Oscar. Jóvenes, siempre la elección de tu pareja es fundamental en la vida. Con quien te sepas relacionar en tu vida es como vas a ir teniendo logros en la vida. Eso hoy se lo dice Oscar Macías. Creo que aquí estamos sentados dos claros ejemplos de eso. La mujer siempre es la que nos ha impulsado. Sí. Así como Erika a ti te ha impulsado. Tú conoces muy bien a mi mujer, y también si Alejandra no estuviera atrás de mí, quizá me hubiera detenido muchas veces, y gracias al empujón, a veces medio fuertezón, pero gracias a ese empujón hoy seguimos adelante, inclusive a veces haciendo cosas que ni pensábamos hacer, ¿no? Sí. Y hoy estamos aquí. Te voy a poner la última, quizá más difícil todavía. ¿Más? No más. Vamos a suponer que ahí enfrente tienes a tus hijos, a los dos motores más chiquitos de tu casa, a Fanny y a Santi. ¿Qué les dices? Porque además
Hoy, día primero, ayer, día del niño, no estuviste en casa. Estabas en partido y hoy tienes ahí a tus hijos pues, festejando a lo mejor un día después, el día del niño. Ahí los tienes, ¿qué les dices? Me cambia el semblante porque ahora es de sonrisa, de felicidad. Me llena de orgullo tener 2 niños con los cuales estoy a punto de vivir una de las experiencias creo más complicadas como padre, que es que uno de tus hijos escoja una licenciatura y el ver al otro cómo se divierte, cómo es un... Ahí los tienes, mira. Ahí tienes a los 2 motores con los que estás festejando el día del niño. Mis chaparros. Ahí está el buen Santi y ahí está Fanny. Fanny, ¿no tienes novia? No. Yo decía hace un rato, voy a tener la oportunidad de preguntarle a Fanny, ese era lo primero que tenía que preguntarte. Teníamos escondidos a tus hijos y aquí los tienes. Ayer, día del niño, no pudimos festejar. De hecho, fíjate que voy a aprovechar. Me enteré un día que Santi quería unas banderas y hoy tu papá te va a regalar unas banderas. Míratelas. ¿Te gustan? ¿Cómo se dice? Gracias. Estas banderas son para que empecemos con un buen árbitro. El otro día me dijo tu papá, Santi le gustaban las banderas, que tenía en su maleta Oscar, y ahí está una bandera que Charlando en 360 te regala, Santi, para que las uses, para que empieces a practicar desde ahorita, y muy seguramente silbato debes tener en casa, porque ahí de arbitraje hay todos los días. Entonces, ahí los tienes. No, hombre, o sea, la gente que me conoce, si hablé de Erika en el aspecto personal o de pareja, ellos son mi motor. La verdad es que soy un papá muy feliz. Soy un papá muy, 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 muy contento que además ellos también soportan el que no esté yo y que creo que les he logrado inculcar el que lo que hago es por ellos. O sea, la verdad, también el demostrar que el beneficio no es tuyo, que no llegas con un no sé, cualquier objeto de millones y ellos a lo mejor sin zapatos o así. O sea, siempre han sido mi prioridad. Hoy te decía, estoy muy orgulloso de Fanny. Voy primero con Fanny sin poner orden. Estoy muy orgulloso de Fanny porque prácticamente vamos al punto complicado de su academia profesional y está lista para irse a una licenciatura. Una niña con la cual te tocó ella desde su nacimiento. Sí. Nunca hemos batallado con ella, en la escuela nunca falta. Tengo 17 años de conocerla. Sí, ¿No? y yo tengo 10 años de no levantarla. O sea, ella sola se levanta para ir a la escuela. Es increíble, una madurez increíble que tiene. El chaparro es el que nos vino a dar alegría a la casa. Cuando Fanny tenía 10 años decíamos, ya, somos la familia feliz de 3. Ya. Y llega este chiquillo a darnos felicidad, a volverse el motor de las risas, de la casa dinámica, porque... Tiene una cara de pingo que no puede con ella, casa era tranquila, la casa era muy tranquila y llegó el chaparro a darle el dinamismo, la tranquilidad. Es bueno en la escuela también. No es del que ya van a llevar a la escuela, pero va, o sea, cumple con todo. Ahora empieza a jugar fútbol, ojalá por ahí le siga. Pero además, algo que a mí me deja muy tranquilo es que los veo felices. Y quiere decir que mamá y papá están haciendo algo. Claro. Algo ¿Tiene bueno. alguien duda de que estos niños sean hijos de Oscar Macías? No se parecen a mí. Están igualitos. Santi, ¿cuántos años tienes? 7. 7. Santi, ¿qué piensas que tu papá sea árbitro? Bien. ¿Te gusta que tu papá sea árbitro? ¿Te gusta que tu papá salga en la tele? ¿Tus amiguitos te preguntan qué hace tu papá? No. ¿No? ¿No saben que es árbitro? Sí. ¿Y qué dicen cuando ven que tu papá sale en la tele? ¿No eres el famoso de la escuela porque tu papá es famoso? ¿No? ¿Qué haces cuando papá va de viaje?
A veces veo sus partidos. ¿Ves sus partidos? Y en la noche que papá no esté en casa, tú cuidas a mamá, eres el hombre de la casa. ¿Sí? Tú te encargas de mamá y de tu hermana. De hecho, sí te quedas, ¿no? ¿Sí? Le digo que ya me voy, que le encargo a su mami y a su... Y se encarga de cuidarlos. Y en ese momento, ¿eres el responsable de la casa? ¿Y así lo asimilas? Ok, qué bueno. Me da gusto. Fanny, tengo 17 años de conocerte, Fanny. Estabas así el otro día y teníamos que intercambiar algo contigo y me dijiste, va Fanny, ¿no? Sí. Y la veo llegar en carro y dije, qué irresponsable, Oscar, una niña de 12 años. No, resulta que ya tiene 17, y yo la conocí así, de repente creció y tiene 17 años. Fanny, ¿qué se siente que papá sea árbitro? Muy padre porque me tocó desde que inició. Todo el tiempo lo has visto en la tele. Tú naciste siendo un papá famoso y sigues hoy a 17 años con un papá famoso. ¿Y qué te dicen en la escuela? Digo, como a Santi, ¿qué te dicen cuando papá es famoso? La verdad, no muchos saben. ¿No saben? ¿No saben que tu papá es árbitro? No, ¿Por qué? no me gusta que la gente sepa. ¿No te gusta que la gente sepa? No, ¿Por? porque quiero que la gente que, me conoce, me conozca por mí y no por quién es mi papá. Ah, caray. Niños, ¿están viendo esta respuesta? Fanny quiere que la conozca la gente, que sus amiguitos con los que se relacionan en la escuela sea por ti, no porque el papá es famoso. Exacto. ¿Y eso lo piensas tú solita o te lo dijo tu mamá? No, yo solita porque lo he vivido antes y La me que- relacionan mucho con él. Es la primera vez que escucho esa respuesta. ¿Sí? Sí. ¿Y tú? Sabía que no lo hacía, que no decía, pero yo creía que era por emular a Erika, pero Erika en realidad lo hacía para que no le estuvieran fregando en el trabajo. Oye, tu esposo Ya. no marcó este penal, oye, tu esposo Sí, esto. claro. Yo creía que era por eso, es la primera vez que escucho esta Fíjate la respuesta. confesión que estamos hoy en día escuchando de tu Una hija. primicia. Fíjate nada más, y qué bueno que pienses así, que la gente te valore a ti. Hoy la mujer debe ser valorada por sí, por ella, nada más, y no porque si el papá, que si porque el hermano, que porque si no, que valoren a esta niña. Me parece que lo que has hecho, Oscar, es un gran trabajo con estos niños, porque los escuchas maduros, los ves, hemos convivido muchos años Sí. con él, con ellos, con Erika también, y pues se ven felices los dos, están igualitos a ti. Yo sigo creyendo, creo yo, y seguramente un día lo vamos a corroborar, que Fanny te está escondiendo un novio, porque una niña tan bonita debe tener novio. Ojalá ¿No? que no. ¿No? Oye, Fanny, ¿hay algo que te acuerdes que digas, oh, mi papá podía haber estado, o mi papá no fue por andar en el arbitraje? ¿Hay algo así como que le puedas decir al arbitraje, hoy me quitaste a mi papá arbitraje, hoy que lo necesitaba? Pues creo que hay dos muy influyentes. Las dos fueron en mi cumpleaños. Una fue en la de mis 15 años, que, sí estuvo, pero se fue rápido, luego de la fiesta. O sea, no se quedó a los 15 años. Sí se quedó. ¿Te tuviste que pero ir? Un rato. Ya hasta el final se fue luego al aeropuerto. No se quedó a dormir en la casa. Híjole, ¿a dónde tenía que ir? Al extranjero. No me acuerdo bien a dónde, pero sí viajó. A Islas Caimán. Y la verdad, esa vez me apoyaron mucho. Me llega la designación, yo ya tenía todo, era una fecha FIFA que yo creía que no iba a salir. Se pone la fiesta incluso en viernes, dices, no va a pasar nada. Teóricamente estaba todo aprobado para quedarme, llega una designación, pero tanto en CONCACAF como en Federación me apoyaron para acomodar los vuelos, de poder estar en la misa, en la fiesta, y ya casi terminando Y te pusieron el vuelo más tarde. directo al aeropuerto, en la madrugada. En la madrugada me pusieron un vuelo que también se complicó más, o sea, era más pesado que el que tenía original, pero valía la pena. Vale la pena por estar. Esa es una, y la otra. La otra fue un año después. Que fue la en chingo, ya pandemia. para de buscar. Fue en la pandemia, de hecho, pues no podíamos, era cuando recién llegó lo del COVID, no podíamos hacer nada y pues mi papá viajó y yo me quedé sola con mi mamá y pues sí llegó esa fecha muy... Porque además estabas encerrada, está uno más vulnerable, le duele más la cosa, y querías tú que estuviera tu papá, y también se tuvo que ir. Sí, viajó a un partido. Eso tampoco lo sabía yo. De los 15 sí, pues. Sí, Sí, claro. no. Es complicado, pero la Es- madurez de los chaparros hacen que sea más fácil.
Es increíble lo que estamos viendo ahorita porque esto la gente no lo sabe. La gente no sabe que los árbitros sacrificamos esto y más cosas, porque muy seguramente esto es lo que podemos platicar, porque habrá otras cosas que a lo mejor no podemos platicar o no nos va a alcanzar el tiempo, pero esto es lo que sacrifica normalmente el árbitro. Y los que me siguen un poco incluso en los estados de donde mandamos mensajes, las redes sociales, no soy alguien que me guste poner muchas cosas de mi familia, pongo esporádicamente, pero también llega un momento en el que... Pero todo el mundo sabemos que eres muy niñero, Sí. que siempre estás en casa, que siempre buscas por tus hijos y la gente te percibe así. En el arbitraje, los que somos compañeros, que estuvimos dentro, percibimos siempre que Óscar Macías es muy afable y muy amigable y muy niñero. Sí. Tú ves a alguien y lo haces. Acabas de hacerlo hace una semana, recibir a un niño, en hincarte un poco para que te digan lo que tiene que decir en la liga. Y eso es importante. La última que queremos platicar es que tuvimos una anécdota muy bueno Sí. en un partido internacional aquí en Aguascalientes. Sí. ¿Aguascalientes contra quién? New York City. Contra New York City. ¿Qué pasó ahí? Cometiste una tramposada. Estamos en el partido. Santi estaba chiquito, Santi no fue. Santi estaba de 1 año y ¿Hace meses. cuántos años fue eso? Fue en el 2016. Octubre del 2016, no recuerdo el día, pero fue octubre del 2016. Y eso porque ahora que me invitaste me acordé y busqué la fecha. Estábamos checando el campo, revisando el campo, y algo salió que te dije, mira, ahí está Erika y Fanny. Y ya llegaron, pues iban. Sí. Sí, va toda nuestra familia, estábamos Claro. en casa, y un juego amistoso, no había problema. Y me acuerdo que tú a escondidas mías te moviste con la gente de la logística entre el Del club, Necaxa. entre Club Necaxa, también muchas gracias, de Necaxa, y de repente a la hora de iniciar el partido no iba a haber ceremonia, hacen ceremonia, y resulta que la que me entrega el balón, Y aparece la niña del balón. la niña del balón, y era Fanny. Sí. ¿Nerviosa Fanny ese día? Sí, pero es que fue así de la nada que me hablaron y de que vas a entregar el balón y sí fue muy, muy inesperado. ¿Cuántos años tenías? Unos 11, 12 más o menos. Sí. ¿Y qué pasa por la cabeza de Óscar Macías cuando ve a su No, hija increíble. que le va a entregar el balón en un partido internacional en casa, pero ve a su hija? Sí, no, es impresionante, la verdad. Es algo que siempre va a estar agradecido. De verdad, muchísimas gracias y no se olvida, o sea. Y más cuando es sorpresa. Yo creo que si lo preparas dices, pues qué chido, mi niña Sí. me entregó el balón. Pero así, que aparezca de frente por el túnel y. ¿Qué onda? Todavía tienes la playera, ¿no? Creo. Sí, y pues él cumplió uno de mis grandes sueños que era entregar el balón en un partido. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ese lo tenías de sueño? Sí. Ese tampoco me lo sabía yo. Fíjate. Hay cuantas cosas que no sabe tu Sí. papá de ti. De eso te pierdes a veces, de platicar con los niños para cuando estás tanto tiempo fuera. Óscar, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por grabar, por regalarnos estos bonitos momentos, por regalarnos esas bonitas palabras a la cámara, a tu mujer si no la pudimos traer, Mi chula. a tus hijos, qué bien que seas de esta manera, que des un ejemplo a la gente, a los árbitros, eso es fundamental. Santi, muchas gracias, disfruta tus banderas, gracias Fanny por estar aquí, gracias por compartir con nosotros. Y a la gente, ¿qué le puedo decir? Síganos por favor en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal, ya somos cada vez más que están suscritos en el canal, activen la campanita para que sigan todos nuestros contenidos y no se pierdan ninguno de estos programas que miren, tenemos grandes invitados y además con grandes momentos que normalmente la gente no conoce de lo que hay detrás de un árbitro y más de un árbitro internacional como lo acabamos de vivir hoy, al señor del peinado inteligente. Yo soy Alex Ayala, ex árbitro asistente internacional mexicano y nos vemos el próximo Charlando en 360.